Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos ya muy próximos a la elección del domingo 2 de junio. Ya es cuestión de días para que todas y todos vayamos a las urnas para elegir, en el caso de Coahuila, además de la elección presidencial, de la elección de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados Federales, también habremos de dar cuenta, en el caso de Coahuila, de la elección de los ayuntamientos. Sean ustedes bienvenidos a este programa de La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. El consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz, servidor de ustedes, les habrá de llevar en esta ocasión preguntas muy concretas que nos han hecho ya en estos pasados días relativas ya a la jornada electoral. Dudas muy puntuales que, estamos ciertos, les ayudarán a todas y a todos ustedes para elegir de una mejor manera, para elegir de forma muy puntual a quienes habrán de encabezar la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones federales y, les reitero, en el caso de Coahuila, los ayuntamientos, tanto la o el presidente municipal, las regidurías, las sindicaturas, en fin. Tenemos un programa bien interesante el día de hoy que está construido en base a sus dudas, a sus preguntas, a sus comentarios que hemos recogido en estos días. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio. Y la primera que tenemos aquí registrada es una pregunta que nos hicieron ahora que estuvimos por ahí en el norte de la entidad. Y la pregunta es la siguiente. Tengo un hijo que tiene discapacidad visual y por tanto va a ser la primera vez que va a ir a votar. No sabemos cómo se haga en estos casos. El tema de mi hijo, dice, perdió la visión hace no mucho tiempo, no sabe braille. ¿Cómo podría él ejercer su derecho al voto? Ya tiene su credencial y está muy entusiasmado en poder ir a ejercer su derecho al voto. En primer lugar, felicitarlo. Hay que reconocer el ánimo de muchas personas que padecen alguna discapacidad, pero que nos ponen el ejemplo como muestra de civilidad, como muestra de ciudadanía y están dispuestos a ir a votar. Déjenles comento, en el caso de las personas con alguna discapacidad y que requieran de alguien que les ayude a emitir su voto, la ley previene que pueden auxiliarse de alguien de su confianza. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la persona madre de este ciudadano que tiene discapacidad visual puede ir y acudir ante la presidencia de la mesa directiva, ellos dos, y manifestar que ante una discapacidad visual requiere de alguien que le pueda apoyar para emitir su sufragio. Sin mayor trámite y sin pedir mayor requisito, la presidencia de la mesa directiva recogerá la credencial como cualquier otro caso de cualquier otra persona ciudadana, verificará que esté en el listado nominal de electores y, encontrando ello y no habiendo ningún otro obstáculo legal, le entregará las boletas para que pueda ejercer su voto. Él será acompañado por la persona de su confianza a quien le podrá ayudar. En el caso de las personas con discapacidad visual que sepan braille, en las mesas directivas de casilla van a contar con una plantilla braille también para que les pueda ayudar y ser de utilidad. Es importante señalar que las personas con discapacidad, las personas que tienen dificultad motriz para poderse mover, que están en silla de ruedas, tienen preferencia en la casilla electoral, entonces pueden acceder rápidamente para ejercer ese derecho al voto. También, y esto es muy importante de señalar, las personas, una vez ya que hayan con discapacidad visual, una vez ya que hayan marcado sus boletas con la ayuda de la persona de su confianza, también las irán a depositar cada una a la urna que corresponda. Una vez hecho esto, les entregarán su credencial para votar, les entintarán el dedo como se hace para toda la demás ciudadanía. Anímense a ir a votar. Tenemos en las más de 4,000 casillas que se habrán de instalar en Coahuila. Como les comento, tenemos material. Las casillas, se vio la manera en que
tuviera facilidad y accesibilidad para las personas con discapacidad motriz, pues pudiera acceder a ellos. Es importante recalcar esto. Otra duda, pasando aquí a otra pregunta que nos hacen. Las personas que van a votar muy temprano se pueden formar en la fila, me comentan, hay gente que le gusta llegar de las 7 de la mañana, pero en sí, ¿a qué hora es el momento en el cual se abre la casilla? Y si recomiendan ir al mediodía, ¿a qué momento es más factible ir a votar? Como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, el mejor momento para ir a votar es temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque esto nos permite cumplir con la obligación ciudadana y ya no andar a las carreras al mediodía o en la tarde, que a veces nos sale alguna ocupación y en virtud de ello no podemos ir a votar. La mejor hora siempre será en la mañana. Las casillas electorales, conforme la ley, abren a las 8 de la mañana. El Instituto Nacional Electoral, que es la entidad encargada de dar la capacitación electoral a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, les han pedido que estén media hora antes para poder ir haciendo todos los preparativos. Instalar una casilla implica no solamente ir a abrirla, hay que abrir el paquete electoral, hay que contar las boletas, checar que se encuentren todas las actas, que estén los listados nominales, hay que poner la mesa, hay que ubicar la mampara, hay que ubicar las urnas para que estén en forma visible para todas las personas. Hay que recordar que en las casillas van representantes de partido. Al final del día es bien importante hacerle saber a la ciudadanía que va a estar abierta las casillas en tiempo y forma. Un poco de paciencia, sí. Hay que recordar que las personas que van a la casilla son ciudadanas y ciudadanos como ustedes, que no se dedican al servicio electoral de tiempo completo, pero que decidieron darle a la democracia de este país un día, el domingo, para poder auxiliar en esta tarea tan noble y tan hermosa que es el poder estar al frente de una mesa directiva de casilla, ser presidenta, ser secretaria, ser escrutadora. Es bien importante que también nosotros valoremos ese esfuerzo y vayamos a votar para que de esta manera hagamos un círculo perfecto y armónico. Habrá mesas directivas de casilla y habrá ciudadanía dispuesta a ir a votar. ¿Qué otra pregunta nos han hecho? Nos preguntan, las personas que fueron en su oportunidad designadas en la mesa directiva de casilla, ¿en qué momento van a recibir las boletas electorales? Miren, esto es algo bien importante porque ahorita, en el caso del Instituto Electoral de Coahuila, que tenemos a nuestro cargo las boletas para los ayuntamientos, para elección de ayuntamientos, quiero comentarles que al día de hoy todas las boletas electorales ya se encuentran distribuidas y concentradas en las bodegas electorales de cada uno de nuestros 38 comités municipales. Esto es bien importante, las boletas de ayuntamientos ya están en el municipio. A partir del día de hoy, lunes 27, va a empezar un trabajo conjunto de capacitadores asistentes electorales del INE y capacitadores asistentes electorales del Instituto Electoral de Coahuila para ir a entregar los paquetes electorales que contienen la documentación, no solo las boletas, sino también las actas y demás papelería con emblema que se habrá de utilizar el día de la jornada electoral. A partir de hoy, en la práctica, lunes, martes y miércoles son los días más intensos. ¿Y por qué son los días más intensos? Porque es cuando logramos nosotros, con las autoridades electorales del Instituto Nacional Electoral, entregar la gran mayoría de los paquetes electorales. A más tardar el miércoles ya estarán concentrados en los domicilios de los presidentes de las mesas directivas de casilla. A veces, por algunos temas de agenda de los propios presidentes de las mesas, no se puede entregar el miércoles, estaremos tal vez entregando algunas el jueves o el viernes, pero tengan la certeza de que habrá material, documentación electoral listas en todas las casillas. Si eres presidenta, presidente de mesa directiva de casilla, seguramente ya entró en contacto contigo el capacitador asistente electoral para que pueda ustedes tener ya ese material, esa documentación para el domingo muy temprano poder iniciar actividades. Tenemos también por aquí otra pregunta.
Dicen, han escuchado, esta le hicieron aquí en Saltillo, dice, han escuchado ellos, esta persona, un tema relativo a una plataforma que desarrollaron las instituciones electorales para poder conocer a profundidad las propuestas de las candidaturas y tener un voto más informado. Sí, claro, esta plataforma se llama Conóceles. Esta plataforma ustedes pueden entrar a través de nuestra propia página del Instituto Electoral de Coahuila, www.is.org.mx, pero también si ustedes desean ingresar directamente en www.conoceles-medio-coahuila.org. Si ustedes teclean esa dirección, les va a aparecer una pantalla donde ustedes van a poder seleccionar de qué partido político quieren conocer las candidaturas, también de qué municipio específico desean ustedes saber. También les permite conocer, esto es muy importante, el cargo. Tenemos la información de las presidencias municipales, de las candidaturas a sindicaturas, tanto propietarias como suplentes. Pueden ustedes también buscar inclusive por el nombre de la candidata o candidato de su elección y ahí les va a mostrar, en el caso específico de esta plataforma Conóceles, una serie de información muy importante siempre para poder decidir de la mejor manera. Por ejemplo, podrán ustedes conocer cuáles son los datos generales, la edad que tiene, cuáles son sus redes sociales, cuáles son sus principales compromisos, por qué quiere ocupar un cargo público, cuáles son sus propuestas electorales más sentidas, más inmediatas, cuál es su trayectoria política, sus estudios que tiene. En fin, hay información bien valiosa para que ustedes puedan tener un voto más informado, un voto de mejor construcción de ciudadanía. Vamos ya a ponernos, ya el tiempo aquí se nos va siempre rapidísimo, vamos a ponernos aquí listos para tener este corte. Enseguida volvemos a su programa de la urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, hablando en esta ocasión de los temas que tienen ya estamos a escasos días del domingo 2 de junio, con temas que tienen aplicación el día de la jornada electoral. No se vayan, ahorita regresamos a su programa La Urna. Pues ya estamos aquí de regreso en su programa La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila, consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz, su servidor, y seguimos planteando temas, dudas, comentarios ya sobre el día de la jornada electoral, que ya estamos a nada. Nos preguntan, y este tema es interesante, porque me pregunta, esta persona me dice, ¿cuándo terminan las campañas electorales? ¿Y qué pasa después del día de la campaña electoral y hasta el domingo? ¿Puede alguien hacer propaganda? ¿Puede alguien entregar publicidad? Hay que recordar que las campañas electorales concluyen el último minuto de este miércoles 29 de mayo. Es decir, el miércoles 29 de mayo a las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos debe cesar toda actividad electoral. En términos estrictos, los anuncios que se promueven en radio, televisión, ya no tienen pauta para el día siguiente. Las candidatas, los candidatos ya no pueden hacer recorridos, ya no pueden hacer campaña pública abierta a la ciudadanía para poder buscar el voto. Este periodo nosotros en el sistema electoral lo llamamos el tiempo de reflexión, es decir, no va a existir propaganda partidista que les motive o que les llame al voto, simplemente habrá el mensaje de que vayamos todos a votar, ya no, y de esta manera nosotros podremos tener ese periodo de tiempo para poder hacer un ejercicio de reflexión como ciudadanas, como ciudadanos y poder encontrar aquellas opciones políticas que mejor coincidan con nuestra postura ideológica, con las metas que se tiene como ciudadanía, como sociedad, en fin, un voto de reflexión es lo que nos permite este espacio. Si hubiera alguna persona que estuviera haciendo campaña en algún sentido, estaría cometiendo en lo que compete a la autoridad administrativa una falta que podría en su momento ser sancionado. Otra pregunta también, que esta tiene que ver ya con el día de la jornada electoral,
me dicen, es que en la elección anterior yo estaba en una casilla, ya eran las 6 de la tarde y yo pude ver que todavía había personas en la fila y las dejaron votar. ¿Es eso correcto? Porque las casillas cierran a las 6 de la tarde. Miren, en efecto, nosotros como autoridades electorales siempre vamos a procurar, y ahorita lo decíamos en el inicio del programa, motivar a la gente para que vaya a votar temprano y no deje a la última hora este ejercicio democrático. La ley en todo caso previene, y esto es muy importante, que la casilla va a cerrar a las 6 de la tarde o hasta que vote la última persona que estaba en la fila llegando ese horario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en la fila a las 6 de la tarde había 3 personas, pues tendrán que pasar hasta la tercera persona para poder ejercer su derecho al voto y en ese momento ya proceder al cierre de la casilla. Pero les reiteramos, no lo dejen al último, porque no vaya a ser que les salga algo ahí de última hora y lleguen a las 6:01 y ya estará la casilla cerrada. Por más que insistan, la presidenta, el presidente de la casilla no los va a permitir ejercer ese derecho porque ya cerraron, ya son las 6 de la tarde. Esto es muy importante porque a partir del cierre de la casilla empieza otro tema, empieza otra etapa de la jornada electoral que se denomina ya el escrutinio y cómputo, que ahorita lo vamos a explicar porque es otra pregunta que viene un poquito más adelante. Y, pues de hecho precisamente es la siguiente pregunta que tenemos aquí. Nos dicen, las personas que están como presidentas, secretarias, escrutadoras, ¿qué labor hacen después de que cierra la casilla? ¿Cómo cuentan los votos? ¿Cómo dicen si un voto es nulo o no es nulo? Miren, a grandes rasgos, después de que se cierra la casilla, esto es que dan las 6 de la tarde, como ya mencionamos. Hay otro supuesto que quisiéramos también que se diera, que por ejemplo que votara todo el listado nominal desde antes, se podía cerrar antes, pero la participación ciudadana nos lleva a pensar que la mayoría cerrará a las 6 de la tarde. Todavía a lo mejor tal vez si hay algunos ciudadanos, ciudadanas en la fila, podrán llegar hasta el lugar que estaban a las 6 de la tarde, segundo, tercera, cuarta persona. Una vez ya que cierra la casilla, que se procede ahí al cerrado, y cerrado es que se cierra. Si es una escuela, se cierra la entrada, si se permite, puede cerrarse. Algunas casillas se van a instalar en cocheras que amablemente facilitan ciudadanas, ciudadanos, en patios por ahí que facilitan de domicilios particulares. Algunas pocas, ya no muchas, se instalan en plazas públicas. Bueno, ahí no se cierra, pero sí ya no se deja acercar a ninguna persona a esa etapa del escrutinio y cómputo. Básicamente, ¿de qué se trata? Explicándola a grandes rasgos, es que se abren las urnas y se empiezan a contar las boletas que están adentro, se empiezan a escrutar, es decir, se empiezan a separar por partido político, por coalición, se empiezan a separar aquellas que podían ser en todo caso declaradas votos nulos, y entonces ya se procede a hacer el cómputo, a contar las diferentes boletas, qué partido obtuvo cuántos votos. Es importante aclarar algo. Las personas en ocasiones, y hay siempre un porcentaje, a veces emiten un voto nulo. ¿Qué es un voto nulo? En muchas ocasiones hay personas que no están de acuerdo con ninguna opción política y simplemente toman su boleta y escriben la palabra nulo. Esos votos nulos no se contabilizan para ninguna persona. Otro ejemplo de voto nulo, alguien deposita su boleta en blanco, no escribió absolutamente nada, deposita su boleta en blanco y ya no tiene mayor efecto para darle su voto a ninguna persona, puesto que no hubo o no se vislumbra cuál fue su intención de emitir el sufragio en blanco. A veces pasa, a veces por descuido, a veces como son 4 boletas, las marcan y dejan alguna por ahí, se les pasa, en fin. La boleta nula, el voto nulo, aparece dentro del escrutinio y cómputo con esa calidad, pero no se le acredita a ningún partido político. Tenemos otra pregunta que también nos hace la ciudadanía, que también es muy interesante. Dice, este es un joven que pregunta, es mi primera vez que voy a ir a votar, ¿qué tengo que llevar? No sé qué tengo que llevar. Miren, la emisión del sufragio es un derecho y es una obligación ciudadana.
lo que especifica la ley para que ustedes puedan emitir su sufragio es simplemente presentarse en una primera instancia en la casilla que les corresponde. Esto es muy importante. En su credencial para votar, en la parte de abajo, hay una pequeña leyenda que dice sección. Esa sección tiene un número. Ese número es el número de la casilla electoral a la cual te toca ir a votar. Si tú buscas en la página del INE podrás encontrar o descargar la aplicación, podrán encontrar en Ubica tu casilla del INE. Es una aplicación muy intuitiva. Ustedes entran ahí, les va a aparecer la opción de seleccionen su estado y ponen el número de la sección electoral y ahí les va a aparecer la ubicación. Algo muy importante, porque me preguntaba también este joven, que va a ser la primera vez que va a votar. Dice, en algunas ocasiones que yo he acompañado a mis padres, veo que hay muchas casillas en el lugar donde van a ir a votar. ¿Cuál me toca a mí? Cada casilla electoral tiene cierto número de electores. Cuando una sección es muy grande, tiene muchos electores, se forma casilla básica, casilla contigua 1, contigua 2, contigua 3. Y esa separación obedece simple y llanamente a la clasificación por orden alfabético del nombre de las personas. Luego entonces, si empieza con A, te tocará seguramente en la básica. Si empieza con Z, seguramente te tocará en la última casilla contigua. Pero no te preocupes, tú llega ahí y vas a encontrar carteles que te van a indicar de qué letra corresponde y tú solamente ubícate en la que va a corresponder. ¿Qué tienes que llevar para ejercer tu derecho al voto, joven de 18 años que vas a votar por primera vez? Solo tienes que llevar tu credencial para votar. No tienes que llevar ningún otro documento. Es importante que lo lleves, que vayas con él. No tengas miedo en enseñar, es una actividad cívica. La mesa directiva de casilla te va a ayudar si tienes cualquier duda, te va a indicar dónde está la mampara para que tú votes de forma secreta, que nadie te vea y puedas emitir el voto por quien desees. Es importante porque las y los jóvenes de este país tienen en su posibilidad, son el grupo de edad más grande que existe, pero también desafortunadamente lo hemos manifestado en muchas ocasiones, también son de los grupos que menos ejercen su derecho. Aprovechen como jóvenes, si tienen preocupaciones sobre el rumbo del país, sobre el rumbo del Estado, sobre el rumbo de su ayuntamiento, esa es la oportunidad de poder expresar a través del voto esas dudas, esas preocupaciones y escoger de esta manera aquella candidata o candidato que a su juicio les ofrezca las mejores ofertas político-electorales para poder alcanzar y satisfacer esas preocupaciones que como juventud seguramente tienen. Vamos a otra pregunta, ya la última porque les digo aquí el tiempo se nos va rapidísimo. Me preguntan, si nosotros tenemos en el caso de la zona norte de la franja fronteriza, es a las 8 de la mañana la apertura, hora del centro u hora de la frontera. Las casillas en la franja fronteriza, donde tiene este cambio de horario como Ciudad Acuña, Piedras Negras, abren a las 8 de la mañana, hora de su franja fronteriza. Es su horario a partir del cual abren y cierran las casillas. Bueno, pues con esto terminamos este programa, es programa previo a la jornada electoral. El domingo 2 de junio tenemos una cita muy importante, todas y todos los coahuilenses, en la urna electoral que nos corresponde. Vayamos, es muy importante, no dejen pasar esta oportunidad y recuerden que la democracia se construye principalmente con el voto, pero también con un voto reflexivo, reflexionado, informado. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de La Urna, su servidor consejero electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz, y los esperamos en nuestra próxima emisión de La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Los esperamos en la siguiente emisión. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted.
Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.